Hola, soy Sofía. Y en la noche más importante de mi vida, la noche en que abrí mi propio restaurante con cada centavo que tenía, mi familia entera me abandonó para ir a celebrar el ascenso de mi hermana. Esa noche, el silencio de su ausencia fue más ruidoso que cualquier aplauso que jamás me negaron. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para las personas que más deberían verte en el mundo? Antes de que te cuente lo que vi en mi teléfono esa noche, esa imagen que me rompió por completo, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó cuando mi padre, en lugar de una disculpa, me envió el mensaje de texto más cruel y calculador que he recibido en mi vida. La noche había comenzado con tanta esperanza. La cocina de Sofía. Mi sueño hecho realidad en un rincón acogedor de Coral Gables. Olía a albahaca fresca y a pan recién horneado. Cada detalle, desde las luces cálidas hasta las flores en las mesas, lo había elegido yo. Pero mi atención estaba fija en una sola mesa, la número 7, la mejor del lugar, junto al ventanal que daba a un pequeño jardín iluminado. Tenía 4 puestos, un pequeño cartel de «reservado», escrito a mano, y una botella de vino que sabía que le encantaba a mi madre. Era para ellos, mis padres, Javier y Carmen, y mi hermana mayor, Isabela. A las 7 de la tarde, la hora de la reserva, la mesa estaba vacía. A las 8 seguía vacía. Y a las 9, el frío en mi estómago ya no era por los nervios, sino por una certeza dolorosa que empezaba a tomar forma. Mirar esa mesa vacía me transportó de inmediato a la sala de estar de la casa donde crecí. Era un santuario dedicado a Isabela. Una pared entera cubierta de sus logros, su diploma de negocios con honores, trofeos de debates, fotos de ella recibiendo premios en galas corporativas. Era el muro de la fama de Isabela. Mis logros, en cambio, vivían en la oscuridad. Mis certificados de la escuela culinaria, los premios de concursos de gastronomía locales, las reseñas positivas de mis prácticas, todo estaba guardado en una carpeta dentro de un cajón en el estudio de mi padre. Eran tratados como un hobby adorable, una fase pasajera, mientras que la carrera de Isabela era el único estándar de éxito real, la única que merecía ser exhibida y celebrada ante todos los que nos visitaban. Esa mesa vacía se sentía exactamente como ese cajón cerrado. Lo que más dolía era que mi padre, Javier, era parte de esto. O, mejor dicho, él era el arquitecto de esa dinámica. Aceptó ser el garante de mi préstamo de $75,000 para el restaurante. Un gesto que mi madre llamó una prueba de su fe en ti. Pero no era fe. Era una correa. Cada conversación sobre el negocio terminaba con su recordatorio. Recuerda que mi nombre está en ese papel, Sofía. No me hagas quedar mal. Usaba su apoyo financiero no como un impulso, sino como un ancla, una forma de recordarme que mi sueño dependía de su aprobación y que, en cualquier momento, podía tirar de la cadena y hundirme. Su ayuda nunca se sintió como un abrazo, sino como un par de manos apretando mi cuello, recordándome constantemente a quién le debía todo esto. A medida que avanzaba la noche, el restaurante se llenó de vida. Amigos, conocidos y extraños atraídos por la novedad llenaban las otras mesas. Las risas y el tintineo de los cubiertos creaban una sinfonía de éxito que, sin embargo, a mí me sonaba hueca. Yo sonreía, daba la bienvenida a los comensales, supervisaba la cocina y me aseguraba de que cada plato saliera perfecto, pero una parte de mí estaba congelada, esperando un mensaje, una llamada, una sombra familiar en la puerta. Cada vez que sonaba la campanilla de la entrada, mi corazón daba un vuelco de esperanza que se desvanecía al instante. La alegría de los demás se convirtió en un telón de fondo para mi creciente ansiedad, haciendo que mi soledad se sintiera aún más profunda y evidente en medio de la multitud. Fue casi a las 10 de la noche cuando mi teléfono vibró en el bolsillo de mi delantal. No era una llamada ni un mensaje de texto de ellos. Era una notificación de Instagram. Una amiga en común había etiquetado a mi hermana Isabela en una foto. Mi pulso se aceleró mientras abría la aplicación. Y ahí estaban, todos ellos. Mi padre,
Javier, con una copa de champán en la mano, sonriendo de oreja a oreja. Mi madre, Carmen, abrazando a Isabela, que sostenía un ramo de flores. Estaban en un bar de moda en Brickell, un lugar ruidoso, impersonal y caro. El pie de foto lo decía todo. Celebrando el gran ascenso de nuestra estrella Isabela. Orgullosos es poco. Mi inauguración, el evento que había planeado durante años, ni siquiera había sido una segunda opción. Simplemente no había estado en su radar. El aire se me escapó de los pulmones. Me escondí en la pequeña oficina detrás de la cocina, con la puerta cerrada, mientras el sonido de mi exitosa inauguración se filtraba por debajo. Me quedé mirando la pantalla, pasando por las fotos y los videos que mis propios familiares publicaban. Risas, brindis, abrazos. Cada imagen era una puñalada. No había sido un imprevisto, ni una emergencia. Había sido una elección consciente. Habían elegido celebrar un peldaño más en la predecible escalera corporativa de Isabela, en lugar de presenciar la materialización del único sueño que yo había tenido en mi vida. La humillación era tan profunda y tan amarga que sentí náuseas. No era solo olvido, era un mensaje claro y directo sobre mi lugar en la familia, siempre en segundo plano, siempre la menos importante. Cerca de la medianoche, cuando el último cliente se fue y mi equipo se despidió, me quedé sola en el silencio de mi restaurante. El aroma a comida deliciosa ahora se sentía pesado y melancólico. Empecé a limpiar, apilando platos y recogiendo servilletas, moviéndome como un autómata. Fue entonces cuando mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez, era un mensaje de texto. Era de mi padre. Por un instante fugaz, una estúpida chispa de esperanza se encendió. Quizás era una disculpa. Quizás se había dado cuenta. Abrí el mensaje y leí las palabras que terminaron de destrozar lo que quedaba de mi corazón. No decía, lo siento, ni felicidades. Decía, tenemos que hablar del restaurante. Tus gastos son demasiado altos. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces. No había ni una pizca de emoción, ni una palabra de apoyo. Solo una fría y calculadora evaluación financiera en la noche en que me habían dejado completamente sola. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió y se reacomodó de una manera nueva y dura. La tristeza abrumadora que había sentido toda la noche comenzó a evaporarse, reemplazada por una claridad helada. Dejé el trapo sobre la barra. Caminé hacia la mesa número 7, la mesa vacía de mi familia, y me senté. Miré el mensaje en mi teléfono, luego la silla vacía de mi padre, y supe que la batalla por su aprobación, la carrera por su amor, había terminado esa noche, y yo no había perdido. Simplemente había dejado de correr. La noche terminó en un silencio denso, pesado. Me quedé sentada en esa mesa vacía por lo que pareció una eternidad, con el resplandor de la pantalla del teléfono iluminando la silla vacía de mi padre. El mensaje de texto seguía ahí, frío e impersonal, una transacción de negocios en medio de los escombros de mi corazón. No lloré. Las lágrimas se sentían como un lujo que ya no podía permitirme, una debilidad que mi familia había explotado durante demasiado tiempo. En su lugar, sentí cómo una especie de hielo se formaba en mis venas, una calma extraña y dura. Apagué la última luz del restaurante, cerré la puerta y caminé a casa bajo las farolas de Coral Gables, sintiendo por primera vez en mi vida que no estaba caminando hacia la soledad, sino hacia la libertad. Ya no esperaba nada de ellos, y esa ausencia de expectativa se sentía, sorprendentemente, como poder. A la mañana siguiente, el sol entraba a raudales por mi ventana, pero no traía calor. Mi teléfono sonó a las 9 en punto. Era mi madre, Carmen. Su voz era artificialmente alegre, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo te fue anoche, mi amor? Lamento tanto que no pudiéramos ir. A Isabela le dieron el ascenso justo ayer por la tarde, y todo fue tan repentino. Una celebración improvisada. Ya sabes cómo es su empresa. La mentira era tan burda, tan mal construida, que casi me reí. Una fiesta en un bar de moda en Brickell, con fotógrafos y docenas de personas.
No se improvisa. Escuché en silencio, dejando que sus palabras huecas llenaran el espacio. No la interrumpí. Dejé que se enredara en su propia falsedad, porque cada palabra que decía era un ladrillo más en el muro que yo estaba construyendo entre ellos y yo. Tu padre está un poco preocupado, Sofía, continuó, bajando el tono a uno de falsa confidencialidad. Quiere que vengas a casa esta tarde. Dice que necesita hablar contigo sobre las finanzas del restaurante, para asegurarse de que todo esté en orden. No era una invitación, era una citación. El rey convocando a su súbdita descarriada a su corte para un juicio. La ironía era sofocante. No llamaron para felicitarme, no llamaron para disculparse, llamaron para auditar mi sueño, para recordarme que, a pesar de mis esfuerzos, seguía bajo su pulgar, atada por esos $75,000 que usaban como un arma. Estaré allí a las 3. Respondí con una voz que no reconocí del todo, serena y desprovista de la desesperación que siempre había teñido mis conversaciones con ellos. Pasé las siguientes horas preparándome, pero no de la manera que ellos esperaban. No busqué excusas ni preparé defensas emocionales. Fui a mi pequeña oficina en casa y empecé a imprimir documentos. Mi plan de negocios detallado, las proyecciones financieras para los próximos 6 meses, las facturas de cada proveedor, cada recibo. Y por último, imprimí una copia del contrato de préstamo, el documento que mi padre había firmado como garante. Lo miré durante un largo rato. La firma de Javier en la parte inferior, grande y autoritaria. Siempre lo había visto como un símbolo de su control sobre mí, pero en ese momento lo vi de otra manera. Era un contrato, una transacción, y todas las transacciones pueden ser terminadas. Guardé todo en una carpeta de cuero, me puse mi mejor traje, y me sentí como una abogada preparándose para el caso más importante de su vida, el mío. Al llegar a la casa de mis padres, el contraste con mi restaurante fue brutal. La cocina de Sofía era cálida, llena de vida y de mi personalidad. La casa donde crecí era un museo frío y silencioso dedicado a la perfección y, por supuesto, a Isabela. Apenas entré, mis ojos se posaron en la pared de la fama, en la sala de estar. Ahí estaba, como siempre, una exhibición deslumbrante de los logros de mi hermana. Su diploma de Wharton, fotos con ejecutivos sonrientes, placas de empleada del año a Skin. Era un monumento a su éxito, un recordatorio constante de que mi camino era considerado inferior, un desvío pintoresco pero insignificante. Me di cuenta de que esa pared no solo celebraba a Isabela. Su propósito principal era borrarme a mí, hacer invisible cualquier logro que no encajara en su estrecha definición de éxito. Estaban los 3 sentados en el salón, esperándome. Javier en su sillón de cuero, como un juez en su tribunal, Carmen en el sofá, tejiendo nerviosamente, e Isabela, con una sonrisa de suficiencia, revisando su teléfono como si mi presencia fuera una interrupción menor en su importante día. No hubo saludos cálidos ni preguntas sobre la inauguración. Mi padre fue directo al grano, con el mismo tono de su mensaje de texto. Sofía, tu madre me dice que tuviste una buena noche, pero he estado revisando los números iniciales que me enviaste. Tus costos son insostenibles. ¿Servilletas de lino? ¿Flores frescas a diario? Esto no es una fiesta, es un negocio. Estás quemando mi dinero en lujos innecesarios. Mi dinero. Esas 2 palabras resonaron en la habitación, dejando claro que él no veía el restaurante como mi sueño, sino como una extensión de su cartera. Isabela levantó la vista de su teléfono, oliendo la sangre. Papá tiene razón, Sophie. En el mundo corporativo, aprendes a optimizar. Tienes que pensar en el retorno de la inversión, no en crear un ambiente bonito. Es adorable que quieras que todo sea perfecto, pero no es práctico. Quizás deberías haber hecho un curso de administración de empresas en lugar de jugar con sartenes. Su condescendencia era tan afilada como siempre, diseñada para hacerme sentir pequeña, ingenua e incompetente. Cada palabra era un golpe calculado, reforzando la narrativa familiar. Isabela era la inteligente, la estratega,
Yo era la soñadora emocional que necesitaba ser guiada. Miré a mi madre, buscando una pizca de apoyo, pero ella evitó mi mirada, concentrándose intensamente en su tejido, una cómplice silenciosa de mi humillación. Mi madre finalmente habló, con su habitual tono de pacificadora que nunca resolvía nada. Tu padre y tu hermana solo quieren ayudarte, cariño. Están preocupados por ti, por el riesgo que estás tomando. Sabemos cuánto significa este restaurante para ti, pero tenemos que ser realistas. Su defensa era peor que el ataque. Me estaba pidiendo que aceptara su crítica como un acto de amor, que viera su desprecio por mi pasión como una preocupación legítima. Me estaba pidiendo que me encogiera, que dudara de mí misma, que les diera las gracias por pisotear mi alma. En ese momento, entendí que mi madre no era una víctima pasiva en la dinámica familiar. Era una guardiana activa del status quo, asegurándose de que las jerarquías nunca cambiaran y que Isabela siempre permaneciera en la cima. Con una calma que lo sorprendió, cambié de tema. La fiesta de anoche pareció increíble. ¿Cómo fue? Mi pregunta los tomó por sorpresa. Carmen se apresuró a responder, con una sonrisa forzada. Oh, fue una locura. Como te dije, todo de último minuto. El jefe de Isabela lo organizó todo en un par de horas. No tuvimos tiempo ni de pensar. Cuando nos dimos cuenta, ya estábamos allí. Nos sentimos fatal por no poder estar contigo. De verdad, la mentira era aún más patética dicha en persona. Vi la mirada rápida que intercambió con Javier, la leve tensión en la sonrisa de Isabela. No solo me habían abandonado, sino que ahora me insultaban con una historia tan transparente, que era una declaración de que ni siquiera merecía una mentira bien elaborada. Mientras escuchaba su explicación inventada, mi mirada se posó en la carpeta que había colocado sobre la mesita de café. Dentro estaba el contrato del préstamo, el supuesto origen de su poder sobre mí, y en ese instante, el plan que había estado gestándose en mi mente desde la noche anterior se solidificó, cristalizándose en una certeza absoluta. Ya no sentía la necesidad de discutir, de defenderme o de exponer sus mentiras. ¿Para qué? Sus opiniones ya no importaban. La batalla no se ganaría con palabras, porque nuestras conversaciones eran un campo de juego amañado, donde yo siempre perdía. Se ganaría con acciones. Se ganaría en el único lenguaje que mi padre realmente respetaba, el dinero. La tristeza y la ira se disiparon, reemplazadas por un enfoque nítido y frío. Cerré mi bolso, preparándome para irme. Javier me miró, confundido por mi silencio. Esperaba lágrimas, súplicas o una defensa apasionada. No le di ninguna de las tres. Me puse de pie y los miré a todos, uno por uno. Entiendo perfectamente sus preocupaciones sobre la viabilidad financiera del restaurante, dije, mi voz firme y nivelada. Tienen razón. Es un riesgo. Y es un riesgo que ya no tienen por qué compartir. Hice una pausa, dejando que mis palabras flotaran en el aire tenso de la habitación. Denme 48 horas. Les presentaré una solución permanente a su problema. Después de eso, no tendrán que volver a preocuparse por mis gastos nunca más. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, dejándolos en un silencio atónito. Sin tener la menor idea del terremoto que estaba a punto de provocar. El viaje de regreso a mi apartamento fue un borrón de luces de la calle y un zumbido en mis oídos. El ultimátum de 48 horas que les había lanzado resonaba en mi cabeza, una mezcla de terror y euforia. Por primera vez, no había reaccionado con lágrimas o súplicas. Había respondido con un plazo, una promesa de acción. Pero mientras conducía, la magnitud de esa promesa comenzó a pesar sobre mí. ¿Una solución permanente? ¿De dónde iba a sacar una solución así? La calma que había proyectado en su sala de estar se sentía ahora como una armadura prestada, y debajo de ella, mi corazón latía con la furia de una batalla que apenas comenzaba. La pregunta no era si quería liberarme. La pregunta era si realmente podía hacerlo. $75,000 era una cifra astronómica. Un muro que mi padre había construido cuidadosamente a mi alrededor, y yo acababa de anunciar que lo derribaría en 2 días. Al día siguiente, me sumergí en el caos controlado de la cocina de Sofía, el aroma del ajo salteado,
el sonido rítmico de los cuchillos sobre las tablas de cortar, las sonrisas de mi equipo, todo era un bálsamo para mi alma herida. Este lugar era mi santuario, el único espacio en el mundo donde mi valor no estaba en debate. Entre supervisar el servicio del almuerzo y planificar el menú de la cena, me escabullía a mi pequeña oficina para hacer llamadas. Hablé con 3 bancos diferentes, explicando mi situación. Las respuestas fueron desalentadoras y predecibles. Su negocio es demasiado nuevo. Sus ingresos aún no son estables. Sin un garante con un historial crediticio sólido, el riesgo es demasiado alto. Cada llamada era un recordatorio de la trampa en la que estaba. Mi padre no solo había garantizado el préstamo. Su nombre era el único pilar que sostenía mi sueño a los ojos del mundo financiero, y él lo sabía perfectamente. Mientras esperaba la devolución de una llamada de un asesor financiero, mi mente vagó hacia una conversación que tuve hace años con mi mentor en la escuela culinaria, el chef Antoine. Era un francés brusco con un corazón de oro que vio mi potencial cuando nadie más lo hizo. Un día, mientras yo me lamentaba por la falta de apoyo de mi familia, él me detuvo en seco. «Sofía», dijo, con su acento marcado, «un chef no pide permiso para crear. Tu cocina es tuya, tu pasión es tuya, y tu independencia es el ingrediente más valioso que jamás tendrás. No dejes que nadie te lo quite, ni siquiera por amor». Sus palabras, que en ese momento me parecieron un simple cliché inspirador, ahora se sentían como una profecía. La independencia no era un lujo, era una necesidad para mi supervivencia, no solo como empresaria, sino como persona. La llamada del asesor financiero llegó, y con ella, un golpe de realidad aún más duro. Me explicó las opciones: préstamos de alto riesgo con tasas de interés que me ahogarían en menos de un año, o buscar un nuevo inversor, lo que significaría ceder una parte de mi negocio, mi alma, a otro extraño. Colgué el teléfono sintiendo un nudo de pánico en la garganta. Por un momento, la voz de mi padre se coló en mis pensamientos, burlona y triunfante. «Te lo dije, no puedes hacerlo sola». Me apoyé contra la pared de mi oficina, el ruido del restaurante al otro lado de la puerta sonando distante. La duda era un veneno frío, extendiéndose por mis venas. ¿Y si tenían razón? ¿Y si mi sueño era realmente una fantasía insostenible y yo era solo una niña jugando a los negocios? Esa noche, incapaz de dormir, me puse a revisar viejas cajas en mi closet, buscando cualquier documento financiero que pudiera haber pasado por alto, cualquier pequeño activo que pudiera sumar. En el fondo de una caja de recuerdos de la universidad, debajo de fotos y cartas viejas, encontré una carpeta de cuero que casi había olvidado. Contenía los papeles de unos bonos de inversión que mi abuela paterna me había dejado al morir. Recuerdo que mi padre me los entregó diciendo: «Tu abuela quería que tuvieras esto para un día lluvioso. No es mucho, pero es un comienzo». Nunca les presté mucha atención, confiando en su palabra de que su valor era modesto, un pequeño colchón de seguridad para el futuro lejano. Los había guardado y olvidado, aceptando su versión de la historia sin cuestionarla. Con un temblor en las manos, saqué los documentos. Eran bonos del tesoro, comprados hace décadas. Busqué el número de serie en línea, mi corazón latiendo con una mezcla de esperanza y escepticismo. Introduje los datos en el portal del gobierno y esperé a que la página se cargara. Cuando el número apareció en la pantalla, contuve la respiración. No era una suma modesta. No era un comienzo. El valor actual de esos bonos no solo cubría los $75,000 del préstamo, sino que los superaba con creces. Me quedé mirando la pantalla, incrédula. Y entonces, la incredulidad dio paso a una realización helada que me recorrió de pies a cabeza. Mi padre no solo había minimizado su valor, me había mentido deliberadamente durante años. Él sabía exactamente cuánto valían. Sabía que yo tenía mi propia llave para la independencia, y la había mantenido oculta. La revelación me golpeó con la fuerza de una traición física. El dolor de su abandono en la noche de la inauguración, la humillación de su crítica en la sala de estar, todo palidecía en comparación con esto. Esto no era un favoritismo casual,
o una falta de fe en mi carrera. Esto era un acto de sabotaje calculado y a largo plazo. Me había mantenido bajo su control financiero a propósito, disfrutando del poder que le daba ser mi salvador, mientras el verdadero salvavidas, el que mi abuela me había legado, estaba escondido a plena vista. La tristeza que había sentido se evaporó por completo, reemplazada por una furia tan pura y fría que me aclaró la mente. Ya no se trataba de demostrar que estaban equivocados. Se trataba de reclamar lo que era mío, y de exponer la verdadera naturaleza de su apoyo. A primera hora de la mañana siguiente, llamé a mi banco. Con los documentos de los bonos en la mano, mi voz era firme, sin rastro de la desesperación del día anterior. Expliqué lo que necesitaba: liquidar los bonos inmediatamente y obtener un cheque de caja por $75,000 a nombre de la entidad crediticia. El gerente del banco, al ver los números, fue increíblemente servicial. Por supuesto, señorita. Podemos iniciar el proceso de inmediato. Debería tener el cheque listo para mañana por la tarde, justo a tiempo. El camino se había despejado. La montaña que parecía insuperable ahora tenía un sendero claro hacia la cima. La sensación de poder era abrumadora. No era el poder de tener dinero, sino el poder de la verdad. El poder de saber que estaba a punto de romper mis cadenas con mis propios medios. Mientras coordinaba la recogida del cheque, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Isabela. Papá está furioso. Dice que vas a llevar el restaurante a la quiebra y a arrastrar su nombre contigo. Deberías llamarlo y disculparte antes de que sea demasiado tarde. Leí sus palabras y, por primera vez, no sentí ni una punzada de dolor. Solo sentí lástima. Estaban tan atrapados en su pequeño drama de poder, que no tenían idea de lo que se avecinaba. Su intento de intimidación era el último rugido de un león de papel. No me estaban amenazando con las consecuencias. Me estaban revelando su miedo. Miedo a perder el control. Miedo a que yo tuviera éxito sin ellos. Su desprecio ya no era un arma contra mí. Era un espejo que reflejaba su propia inseguridad. No respondí a su mensaje. En cambio, pasé el resto del día trabajando, sintiendo cada momento en mi restaurante con una nueva intensidad. Cada plato que salía de la cocina, cada cliente satisfecho, cada risa de mi equipo era una afirmación de que había tomado la decisión correcta. Al final de la noche, después del último servicio, me senté sola en la mesa número 7, la mesa que ellos habían dejado vacía. Pero ya no se sentía vacía. Se sentía como un trono. Saqué mi teléfono y envié un único mensaje de texto a un chat grupal con mis padres e Isabela. Reunión mañana a las 3 en la casa. Tengo la solución permanente que les prometí. No hubo emojis ni explicaciones. Solo la fría y simple declaración de que el juego estaba a punto de terminar. Y esta vez, yo dictaba las reglas. Al día siguiente, me desperté antes de que saliera el sol. Por primera vez en mucho tiempo. No sentí la pesada manta de ansiedad que solía acompañar mis mañanas. En su lugar, había una extraña y vibrante claridad, un propósito afilado como un cuchillo de chef. La reunión de las 3 de la tarde no se cernía sobre mí como una amenaza, sino como una línea de meta. La noche anterior, mi mensaje de texto había sido una declaración de guerra silenciosa, y ahora era el momento de prepararme para la batalla. Repasé mi plan una y otra vez en mi mente mientras el aroma del café llenaba mi pequeño apartamento. Cada paso estaba calculado, cada movimiento ensayado. No iba a enfrentarlos con emoción, sino con hechos. No con lágrimas, sino con transacciones. Iba a hablar el único idioma que mi padre parecía respetar de verdad, el de los negocios y el poder. Mi primera parada fue el banco. Entré con la cabeza en alto, sosteniendo la carpeta con los documentos de los bonos de mi abuela como si fuera un escudo. El gerente, un hombre amable que me había visto luchar con los trámites del préstamo inicial, me recibió con una sonrisa profesional. Cuando le expliqué lo que necesitaba, sus ojos se abrieron un poco al ver el valor de los bonos. No hubo preguntas condescendientes ni miradas de duda, solo eficiencia y respeto. Mientras esperaba, observaba a la gente ir y venir, realizando sus transacciones diarias. Para ellos,
Era solo un martes por la mañana. Para mí, era el día de la independencia. Cuando finalmente me entregó el cheque de caja por $75,000, lo sentí pesado en mi mano, mucho más pesado que su peso en papel. Era el peso de la libertad, el sonido de las cadenas rompiéndose. Sosteniendo el cheque en mi coche, lo miré fijamente durante varios minutos. El nombre de la entidad crediticia estaba impreso en una línea, y debajo, la cantidad, $75,000. No era solo dinero, era la materialización de mi decisión. Era la respuesta a cada comentario despectivo, a cada celebración de Isabela a la que me vi obligada a aplaudir, a cada vez que mi pasión fue llamada un lindo hobby. Este pequeño trozo de papel era más elocuente que cualquier discurso que pudiera dar. Anulaba su poder, borraba su control y reescribía los términos de nuestra relación de una manera que no podían ignorar ni manipular. Por primera vez, no sentía que necesitaba su aprobación para validar mi sueño. Tenía la prueba tangible de que mi sueño ahora me pertenecía única y exclusivamente a mí, sin condiciones ni garantes. Justo cuando estaba a punto de arrancar el coche, mi teléfono sonó. Era mi madre. Su voz sonaba tensa, un intento fallido de sonar casual. Sofía, cariño, solo llamaba para ver cómo estabas. Tu padre está muy preocupado por esta reunión. Siente que estás tomando decisiones precipitadas por estar molesta. Quizás podrías, no sé, pensar un poco más las cosas antes de las 3. Era el movimiento clásico de Carmen. Intentar apaciguar, suavizar los bordes, mantener la paz a toda costa, incluso si esa paz significaba mi sumisión continua. Estaré allí a las 3, mamá. Tengo todo bajo control. Le respondí con una calma que la sorprendió. No hubo espacio para la negociación en mi voz. Colgué antes de que pudiera intentar de nuevo, sintiendo cómo el último hilo de su influencia se rompía. De vuelta en mi apartamento, preparé mi arsenal. Coloqué el cheque de caja en el centro de la mesa de mi cocina. A su lado, puse una copia del contrato de préstamo original, con la firma de mi padre resaltada en amarillo. Luego, imprimí mi plan de negocios completo, el mismo que él había descartado como demasiado optimista. Añadí las proyecciones de ingresos de los primeros 3 meses, que ya superaban mis propias expectativas. Y como toque final, imprimí y enmarqué una pequeña pero brillante reseña de un bloguero de comida local que había visitado el restaurante en secreto durante la primera semana, llamándolo la joya escondida más emocionante de Coral Gables. No solo iba a devolverles su dinero, iba a mostrarles exactamente lo que habían subestimado y lo que estaban a punto de perder. Antes de dirigirme a su casa, hice una última parada en la cocina de Sofía. El restaurante estaba en calma, el silencio pacífico entre el servicio de almuerzo y cena. Caminé directamente a la mesa número 7. La toqué, sintiendo la madera suave bajo mis dedos. Ya no veía un fantasma de rechazo o una marca de mi invisibilidad. En cambio, veía un espacio vacío lleno de potencial, un lugar para nuevos clientes, nuevas amistades, una nueva familia que yo misma elegiría. Esa mesa ya no era un monumento a su ausencia, se había convertido en el símbolo de mi autosuficiencia. Era el punto de partida, no el final. Me di la vuelta y miré mi restaurante, mi creación, y supe con una certeza absoluta que estaba luchando por algo real. Algo que valía la pena. El viaje en coche a la casa de mis padres fue como atravesar un túnel del tiempo. Cada calle familiar traía consigo un recuerdo de mi lucha por ser vista. Recordé las cenas en las que cualquier intento de hablar de mis sueños culinarios era rápidamente eclipsado por el último logro corporativo de Isabela. Recordé a mi padre explicándole con orgullo a sus amigos la estrategia de mercado de mi hermana, mientras que a mí me pedía que ayudara a mi madre con los postres. La casa en sí, con su césped perfectamente cuidado y su fachada imponente, se sentía como una fortaleza diseñada para mantener fuera cualquier cosa que no encajara en su molde de éxito. Pero esta vez, no iba a tocar la puerta pidiendo que me dejaran entrar. Iba a entrar para reclamar mi libertad y luego marcharme para siempre. Cuando llegué, la puerta estaba entreabierta, como si me estuvieran esperando. Entré en la sala de estar,
Y la escena era casi una réplica de la reunión anterior, un cuadro viviente de la disfunción familiar. Javier estaba en su sillón de cuero, con una expresión que era una mezcla de ira y suficiencia. Isabela estaba recostada en el sofá, desplazándose por su teléfono con un aire de aburrimiento estudiado. Y mi madre, Carmen, estaba sentada en el borde de su asiento, retorciendo un pañuelo en sus manos. El aire estaba cargado de una tensión expectante. Todos me miraron cuando entré. Sus rostros eran máscaras de anticipación, esperando la disculpa, el arrepentimiento, la rendición que estaban seguros de que iba a ofrecer. No dije una palabra. Mi padre fue el primero en romper el silencio. Su voz era un estruendo bajo y autoritario. Bueno, Sofía, espero que esta reunión sea para decirnos que has entrado en razón. Esta rabieta tuya ha durado demasiado. Estás poniendo en riesgo mi reputación y tu futuro con esta actitud infantil. Sus palabras estaban diseñadas para herir, para ponerme a la defensiva desde el principio, pero no encontraron su objetivo. Se deslizaron sobre mí como el agua sobre el acero. En lugar de responder, caminé lentamente hacia la mesita de café de cristal que se encontraba en el centro de la habitación. Con un movimiento deliberado, coloqué mi carpeta de cuero sobre la superficie. El sonido nítido y sólido de la carpeta golpeando el cristal resonó en el silencio tenso, una puntuación final a su discurso y el comienzo del mío. Los miré a los tres, uno por uno, haciendo una pausa para encontrar sus ojos, la arrogancia en la cara de mi padre, la burla apenas disimulada en la de Isabela, la súplica aterrorizada en la de mi madre. En ese instante, comprendí la verdad más profunda y dolorosa de todas. Ellos no me veían. No veían a Sofía, la hija, la hermana, la soñadora. Veían una inversión que se había vuelto volátil, una pieza en su tablero que se había salido de su control, un problema que necesitaba ser solucionado para restaurar su cómodo orden mundial. Cualquier amor que pudieran haber tenido por mí estaba tan enterrado bajo capas de ego, favoritismo y control, que ya no era reconocible. Y al aceptar esa verdad, me sentí extrañamente ligera. La necesidad de su aprobación, un peso que había cargado toda mi vida, se desvaneció por completo. Estaba lista. Abrí la carpeta. Con un movimiento lento y deliberado, saqué el primer documento de la carpeta. No era el cheque. Era una copia del contrato de préstamo. Lo deslicé sobre el cristal de la mesa, empujándolo suavemente hacia el centro para que todos pudieran verlo. Con un rotulador amarillo, había resaltado una sola cosa: la firma de mi padre en la línea del garante. ¿Reconoces esto, verdad, papá?, pregunté. Mi voz sorprendentemente estable. Este es el papel que te da derecho a opinar sobre mis servilletas de lino. El documento que, según tú, te hace dueño de una parte de mi sueño. Has dejado muy claro que tu nombre aquí es la única razón por la que mi restaurante existe. Mi tono no era acusatorio, sino factual, como si estuviera exponiendo los términos de un acuerdo que estaba a punto de disolver. Javier soltó una risa seca y condescendiente. Se reclinó en su sillón de cuero, recuperando su aire de superioridad. Por supuesto que lo reconozco. Es el recordatorio de la fe que puse en ti. Una fe que estás traicionando con tu imprudencia y tu actitud. Deberías estar agradecida de que mi nombre esté en ese papel, porque sin él, todavía estarías soñando en tu pequeña cocina en lugar de jugar a ser empresaria. Isabela sonrió con complicidad, mirando su teléfono como si todo aquello fuera un drama menor y predecible. Mi madre, por su parte, se encogió, como si el simple hecho de ver el contrato en la mesa fuera una ofensa. Estaban tan seguros de su posición, tan cómodos en su poder, que no vieron el precipicio a sus pies. Mi siguiente movimiento fue aún más lento. Metí la mano de nuevo en la carpeta y saqué el cheque de caja. El papel era grueso y de un azul pálido, oficial e innegable. Lo sostuve por una esquina durante un segundo, permitiendo que el momento se estirara, antes de colocarlo con un suave chasquido directamente encima de su firma resaltada en el contrato. $75,000. El número estaba impreso en una tipografía clara y nítida. No dije nada. Dejé que el cheque hablara por mí.
Dejé que ese trozo de papel, que representaba mi libertad, absorbiera todo el aire de la habitación. Vi cómo los ojos de mi padre se entrecerraban para enfocar, cómo la sonrisa de Isabela se congelaba y se desvanecía, y cómo la mano de mi madre volaba a su boca, ahogando un grito ahogado. El silencio que siguió fue más pesado y profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado en esa casa. Fue un silencio de poder cambiando de manos. Javier se inclinó hacia adelante, con el cuerpo rígido, como si no pudiera creer lo que veía. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora era una máscara de pura incredulidad. Isabela dejó caer su teléfono sobre el cojín del sofá, sus ojos fijos en el cheque, su mente corporativa probablemente calculando y fallando en encontrar una explicación lógica. Incluso el tejido de mi madre había caído a sus pies. En ese instante, dejé de ser la hija emocional y soñadora. Me convertí en una fuerza que no habían anticipado, una variable que rompía por completo su ecuación familiar. El poder que habían ejercido sobre mí durante toda mi vida se había evaporado en el momento en que ese cheque tocó la mesa. «Mis $75,000», dije finalmente, mi voz cortando la tensión como un cuchillo. «El monto total de tu garantía. Con esto, nuestra transacción comercial ha concluido. Mañana, mi abogado se encargará de los trámites para eliminarte oficialmente como garante. Así que, como verás, ya no tienes que volver a preocuparte por mis gastos demasiado altos». Usé sus propias palabras, las mismas de aquel mensaje de texto cruel, y se las devolví como un espejo. No había ira en mi voz, solo una finalidad fría y absoluta. Les estaba mostrando que el control que creían tener no era más que una ilusión que yo, y solo yo, había permitido. Y ahora, el permiso había sido revocado permanentemente. La incredulidad de Javier se transformó en una rabia sorda. Su rostro se enrojeció. «¿De dónde sacaste este dinero?», espetó. Su voz un gruñido bajo. «¿Qué estupidez hiciste? ¿Le pediste a alguien más? ¿Te endeudaste aún más? No tienes esta clase de dinero, Sofía. No sin mí». Su pánico era palpable. No podía aceptar un mundo en el que yo no lo necesitara. Un escenario en el que su papel de salvador y controlador fuera obsoleto. Su ira no era por preocupación financiera. Era la furia de un rey cuyo trono acababa de ser usurpado frente a su propia corte. Estaba perdiendo el control, y eso era lo único que realmente le había importado desde el principio. «El origen de mis fondos ya no es asunto tuyo, papá», respondí con una calma glacial que pareció enfurecerlo aún más. «Lo único que te concierne es que mi obligación contigo ha terminado». Sin darle tiempo a reaccionar, saqué los siguientes papeles: mi plan de negocios y las proyecciones de ingresos de mi primer mes de operaciones. Los extendí junto al cheque. «Mencionaste que mis costos eran insostenibles y que estaba quemando tu dinero. Estos son mis números reales. Y estas son las reseñas de los clientes. Resulta que las servilletas de lino y las flores frescas no son un gasto. Son una inversión en una experiencia que la gente valora. Algo que tú nunca entendiste». Isabela, viendo a su padre flaquear, intentó intervenir. «Oh, por favor, Sofía», dijo con un tono burlón, tratando de recuperar el control. «Unas cuantas semanas buenas no significan nada. Eso es solo suerte de principiante. En el mundo real de los negocios, necesitas estrategia y sostenibilidad, no experiencias bonitas». Era su último intento de minimizarme, de encasillarme de nuevo como la hermana pequeña e ingenua que no entendía cómo funcionaban las cosas. Pero sus palabras, que antes me habrían aplastado, ahora sonaban huecas y desesperadas, el eco de un poder que ya no existía. La miré directamente a los ojos, una sonrisa apenas perceptible en mis labios. «Tienes razón, Isabela. La suerte no es una estrategia». Metí la mano en mi bolso y saqué el último objeto, la pequeña reseña del bloguero, ya enmarcada. La coloqué de pie sobre la mesa, de cara a ellos. Esto tampoco es suerte. Es el resultado del trabajo duro. No es un premio corporativo entregado en una fiesta para impresionar a los jefes.
Es la opinión imparcial de alguien que valora la pasión y la calidad. Hice una pausa y luego asesté el golpe final, mi mirada fija en la pared de la fama, detrás de ella. Supongo que cada una tiene los trofeos que se merece. El impacto de mis palabras fue total. Isabela se quedó sin aliento, su rostro pálido por la ofensa. Por primera vez, la había golpeado en su propio terreno, el del reconocimiento y el éxito. La comparación directa entre su mundo prefabricado y el mío, auténtico y ganado a pulso, la había desarmado por completo. Mi padre miraba el cheque como si fuera un objeto extraño de otro planeta, su rabia reemplazada por un vacío aturdido. Y mi madre me miraba a mí, y por primera vez en su vida, no vi lástima ni preocupación en sus ojos. Vi una especie de asombro aterrorizado, como si estuviera viendo a su hija, a la verdadera Sofía por primera vez. Me puse de pie, recogiendo solo el marco con la reseña. Dejé el cheque, el contrato y mi plan de negocios sobre la mesa, un altar a mi nueva independencia. Todo esto es para ustedes. Los documentos para que los firme el abogado llegarán mañana. Consideren este el fin de su inversión y de su preocupación. Miré a mi alrededor, a la sala de estar que durante tanto tiempo había sido un monumento a mi insuficiencia. Ya no me sentía pequeña en ella, me sentía inmensa. Les deseo lo mejor, dije, y las palabras eran genuinas, pero distantes. Eran las palabras que le dirías a extraños con los que alguna vez compartiste un pasado. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta, sin esperar una respuesta, sabiendo que no había nada más que decir. Mi libertad no necesitaba su aprobación ni su comprensión, solo necesitaba mi decisión de tomarla. Y lo había hecho. Salí de esa casa y cerré la puerta detrás de mí sin hacer ruido. El aire de la tarde en Coral Gables se sintió de repente más ligero, más fácil de respirar. El viaje de vuelta a mi apartamento fue un borrón de semáforos y palmeras, pero por dentro, todo estaba en un silencio absoluto. No había euforia ni un sentimiento de victoria triunfal. En su lugar, sentí una calma profunda y pesada, como la que sigue a una tormenta devastadora. La casa que acababa de dejar ya no se sentía como mi hogar. Se sentía como un país extranjero del que acababa de ser exiliada, o mejor dicho, del que finalmente había logrado escapar. La batalla no había terminado con un estruendo, sino con el clic silencioso de una cerradura. Y yo estaba, por fin, del lado correcto de la puerta. Al día siguiente, cumplí mi palabra. Me reuní con mi abogado, un hombre de pocas palabras y mucha eficiencia, que preparó toda la documentación necesaria. La firma en el banco para eliminar a mi padre como garante fue un acto extrañamente anticlimático. No hubo música dramática ni discursos, solo la pluma rasgando el papel, el sello del notario y la mirada profesional del gerente del banco, que me deseó suerte. Pero en ese acto burocrático y silencioso, sentí el peso de generaciones de expectativas familiares desprenderse de mis hombros. Cada letra de mi firma era un paso más lejos de la sombra de Isabela, un paso más cerca de la luz de mi propia cocina. Salí del banco no como la hija de Javier, sino simplemente como Sofía, la dueña de la cocina de Sofía. Y eso era más que suficiente. Las semanas que siguieron fueron un estudio en silencio. No hubo llamadas furiosas de mi padre, ni mensajes pasivo-agresivos de Isabela, ni súplicas llorosas de mi madre. Su ausencia en mi vida se volvió tan tangible como lo había sido su presencia opresiva. Era como si, al devolverles su dinero, también les hubiera devuelto el derecho a tener una opinión sobre mí. Se habían quedado sin su única palanca de control, y sin ella, no tenían nada que decir. Al principio, el silencio era desconcertante, como acostumbrarse a la ausencia de un ruido constante. Pero pronto, se convirtió en paz. Una paz que me permitió escuchar mi propia voz por primera vez en mucho tiempo, sin el coro de sus críticas y expectativas ahogándola. Mientras tanto, la cocina de Sofía florecía. La reseña del bloguero atrajo a críticos gastronómicos más serios, y las buenas críticas empezaron a acumularse.
Cada noche, el restaurante se llenaba no solo de clientes, sino de una energía vibrante y genuina. La gente no venía por el estatus o para ser vista, venían por la comida, por la calidez, por la sensación de que estaban en un lugar creado con amor. Mis servilletas de lino y mis flores frescas se convirtieron en mi firma, un símbolo de que no estaba recortando gastos, sino invirtiendo en alegría. El éxito no fue una explosión, sino un crecimiento lento y constante, como una masa madre bien cuidada, alimentado por el boca a boca y la autenticidad que mi familia nunca había valorado. Mi equipo se convirtió en mi verdadera familia. Carlos, mi jefe de cocina, que creía en mi visión con una lealtad feroz. María, mi mesera principal, que conocía a los clientes habituales por su nombre y su plato favorito. Y los jóvenes ayudantes de cocina que veían en mí no a una jefa, sino a una mentora. Celebrábamos los cumpleaños con pasteles improvisados después del cierre. Nos apoyábamos en las noches de mucho trabajo y compartíamos las historias de nuestras vidas en los tranquilos momentos antes de que abrieran las puertas. No había muros de la fama ni trofeos, solo un respeto mutuo y un orgullo compartido por lo que estábamos construyendo juntos, plato a plato, noche a noche. Un día, me encontré con una vieja amiga de la familia en el supermercado. Después de los saludos incómodos, me contó, con una mezcla de lástima y chisme, que las cosas en mi antigua casa estaban tensas. Javier, me dijo, se había vuelto un hombre amargado y silencioso, que rara vez hablaba de sus hijas. Isabela seguía escalando en su mundo corporativo, publicando sus éxitos en redes sociales con una frecuencia casi desesperada, como si necesitara demostrar algo. Y Carmen estaba perdida, deambulando por su casa museo, una pacificadora sin una guerra que pacificar, atrapada en el silencio que ella misma había ayudado a crear. Escuché con una distancia educada, como si estuviera oyendo hablar de personajes de un libro que había leído hace mucho tiempo. Un par de semanas después de esa conversación, recibí un mensaje de texto de mi madre. Era el primer contacto directo en meses. Tu padre te echa de menos, decía. La casa se siente muy vacía sin ti. Leí las palabras y reconocí la vieja táctica. La culpa envuelta en un falso sentimentalismo. Todavía se trataba de él, de su sentimiento de pérdida, de su ego herido. No había un ¿cómo estás? Ni un estamos orgullosos de ti. Después de pensar durante una hora, respondí con algo simple, educado y definitivo. Estoy bien, mamá. Espero que ustedes también lo estén. No era una invitación a conversar, sino un cierre de cortesía, un punto final. No volvió a escribir. Esa misma noche, en mi pequeño apartamento, finalmente desempaqué la última caja de mis cosas de la casa de mis padres. En el fondo, encontré la carpeta con mis certificados culinarios que mi padre había guardado en su cajón. Los saqué uno por uno y los miré. Luego, tomé el pequeño marco con la reseña del bloguero, la primera validación externa de mi sueño, el trofeo que me había ganado yo sola. Caminé hacia la pared vacía de mi sala de estar y colgué el marco en el centro. No era un muro de la fama para impresionar a los demás. Era un simple recordatorio para mí misma. Mi éxito no necesitaba ser exhibido en la sala de estar de nadie para ser real. Meses después, en una noche de viernes abarrotada, me detuve por un momento en la puerta de la cocina y observé mi restaurante. Cada mesa estaba llena de risas, conversaciones y el sonido feliz de la gente disfrutando de la comida. Mi mirada se posó en la mesa número 7. En ella estaba sentada una joven pareja celebrando su aniversario, con los rostros iluminados por la luz de las velas y la alegría. La mesa ya no era un símbolo de ausencia, sino de nuevos comienzos. Ya no sentía el aguijón del abandono, ni la rabia de la traición. Solo sentía una profunda y tranquila gratitud. Mi sueño no había estado en venta, y mi valor, finalmente lo entendí, nunca había dependido de su aplauso. Pertenecía, y siempre había pertenecido, solo a mí. Lo que aprendí en todo este viaje es que la mesa más importante de tu vida no es la que reservas para los demás,
sino la que construyes para ti mismo. Durante años, preparé un lugar para mi familia, esperando que algún día se sentaran y finalmente me vieran. Pero la verdad es que algunas personas nunca tendrán el apetito para celebrar tus logros, especialmente si tu banquete eclipsa el menú que ellos escribieron para ti. Mi sueño nunca estuvo en venta, y mi valor jamás dependió de su aplauso. El silencio de su ausencia en mi noche de inauguración fue doloroso. Sí, pero también fue el sonido más liberador que he escuchado en mi vida. Fue el sonido del espacio vacío que finalmente pude llenar conmigo misma, con mis propias reglas, con mi propia definición de éxito. Aprendí que el verdadero apoyo no viene con condiciones ni con un contrato de préstamo que se pueda usar como un arma. El verdadero apoyo es silencioso. Se encuentra en la lealtad de un equipo que trabaja hasta tarde porque cree en tu visión, en la sonrisa de un cliente que regresa porque tu comida le tocó el alma, en la comunidad que construyes cuando eres auténtico. Mi padre me dio dinero, pero mi equipo y mis clientes me dieron algo invaluable: fe. Me enseñaron que una familia no siempre es la que te toca por sangre, sino la que eliges y te elige de vuelta, la que se sienta a tu mesa no por obligación, sino por el simple placer de compartir tu luz y verte brillar. La pared de la fama de mi hermana, en la casa de mis padres, me enseñó la lección más importante sobre el éxito. El éxito que se exhibe para los demás es frágil. Necesita aplausos constantes para sobrevivir. El verdadero éxito, en cambio, es interno. Es el orgullo silencioso que sientes al final de una noche agotadora pero satisfactoria. Es la reseña enmarcada en la pared de tu propio apartamento, que no necesita la aprobación de nadie más para ser válida. Dejé de competir en el juego de Isabela porque me di cuenta de que estábamos jugando en estadios completamente diferentes. Ella buscaba trofeos, yo buscaba propósito. Y el propósito no necesita un muro para demostrar su existencia. Solo necesita un corazón para sentirlo. Quiero ser honesta contigo. Cortar esos lazos dolió. Hubo un duelo, una tristeza profunda por la familia que deseaba tener y que nunca tuve. La libertad tiene un precio, y a menudo ese precio es la soledad inicial que sigue a una decisión valiente. Pero ese silencio, esa soledad, no es un vacío. Es un lienzo en blanco. Es el espacio que necesitas para escuchar tu propia voz, para descubrir quién eres sin el ruido de las expectativas de los demás. La paz que encontré al otro lado de esa puerta no fue una victoria ruidosa, sino una calma profunda y arraigada, la certeza de que, por primera vez, estaba exactamente donde tenía que estar, sin deberle una explicación a nadie. Si alguna vez te has sentido invisible, si alguna vez tu pasión ha sido minimizada o tratada como un simple hobby, quiero que escuches esto. Tu valor no está en debate. No necesitas la aprobación de nadie para validar lo que te hace sentir vivo. Tu sueño no es una inversión que deba darles un retorno a los demás. Es la expresión de tu alma. No esperes a que te den un asiento en su mesa. Ve y construye la tuya. Invita a quienes celebren tu autenticidad. Y deja una silla vacía para el amor propio, que siempre debes ser tu invitado de honor. Eres el chef de tu propia vida. No dejes que nadie más escriba tu menú. Al final, la historia no se trata de un restaurante ni de $75,000. Se trata de reclamar tu narrativa. Se trata de mirar a aquellos que tienen poder sobre ti y decirles con calma: gracias por la lección. Pero esta parte de la historia la escribo yo. La liberación no es un evento único. Es una decisión diaria de elegirte a ti mismo, de honrar tu camino, incluso si caminas solo por un tiempo. La respuesta más impactante que puedes dar a quienes te subestiman no es una confrontación ruidosa, sino el eco silencioso de tu propio éxito, construido en tus propios términos, lejos de su sombra. Espero que mi historia te haya recordado el poder que tienes dentro de ti. Quizás no se trate de un restaurante, pero todos tenemos una cocina de Sofía en nuestro interior, un sueño que el mundo, y a veces nuestra propia familia, nos dice que es demasiado pequeño, demasiado arriesgado o demasiado diferente. ¿Cuál es el tuyo? Si te has sentido conectado con mi viaje
y quieres escuchar más historias sobre cómo encontrar la fuerza para romper las cadenas y construir una vida auténtica, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Créeme, cada historia que compartimos aquí es un ingrediente para la receta de tu propia liberación.